que el abrazo de Él nos cubra en todo tiempo, bajo toda circunstancia. Hoy, un domingo más. Comenzamos con el primer domingo del mes de abril. Realmente es un día especial, porque es el día que Dios hizo para que su pueblo se goce y su pueblo se alegre. Hoy tenemos el privilegio, amado amigo y hermano, que me estás escuchando, que me estás viendo, de tener la vida. Una vida que la tributamos y la depositamos en las manos de aquel que todo lo puede. Nuestra vida presentada en ofrenda, sacrificio vivo, en olor fragante a nuestro Padre Celestial, que es nuestro culto racional de cada día. Hoy seguimos en medio de una problemática mundial, pero eso no nos ha quitado la fe ni la esperanza puesta en Jesucristo. Por eso le damos la honra y la gloria a Dios. Te saluda tu pastor David Pérez y quiero invitarte en este momento a que ahí donde tú estás puedas unirte a este tiempo de oración, un tiempo de pedirle a Dios, un tiempo primero de adorarle, de pedirle, de presentar también nuestras cargas, de presentar todo aquello que está cansando nuestras vidas, porque el Señor dice: bienaventurado el que está cargado y cansado, porque yo os haré descansar. Y quiero también compartir un motivo de oración que la Unión Bautista Latinoamericana ha puesto como una carga de oración también para todos los bautistas en América y en el mundo, para poder orar por Sócrates Olivares de Souza, el vicepresidente de la UBLA, que ha sido contagiado con el COVID-19. Para nuestro Padre Celestial nada es imposible. Y ya estamos viendo muchos milagros en la vida de mucha gente que ha pedido oración, cómo el Señor ha ido operando por medio de su Espíritu Santo y ha extendido su mano de sanidad sobre la vida de cada uno de ellos. Y vamos a orar también por nuestro hermano. Vamos a orar para que el Señor lo levante ahí de esa cama, donde ya está en un hospital, ya está intubado, pero sabemos que para Dios nada es imposible, que Él haga su voluntad sobre la vida de este varón. Vamos a orar para que el Señor sea hoy también consolando tantas vidas. Vamos a orar para que el Señor sea hablando a nuestros corazones por medio de su palabra. Palabra viva y eficaz, esa palabra que nos nutre, esa palabra que alienta, esa palabra que nos permite crecer y madurar espiritualmente. Oremos. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, agradecidos contigo por este tiempo, agradecidos contigo por esta oportunidad más, un domingo más, Señor, Padre bendito, en un espacio dominical, donde ahora a través de estos medios, porque así las circunstancias, Señor, tú lo has permitido, estamos conectados como cuerpo de Cristo, cada uno en su hogar, cada uno representando al cuerpo de Cristo, cada uno siendo la iglesia de Cristo bajo cada hogar. Gracias, Señor, por el privilegio inmerecido de tener la vida, Señor, que depositamos en tus manos. Gracias, mi Dios amado, porque a ti te ha placido, mi Dios amado, en esta mañana, a través de esa benevolencia que se renueva, esa misericordia tuya que se renueva, que no hayamos sido consumidos. Gracias por darnos la oportunidad de como pueblo tuyo adorarte. Padre bendito, porque no hay barreras, no hay paredes que se puedan levantar para amilanar a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, Padre bendito, prevalece. La iglesia de Cristo está firme hoy más que nunca por tu preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, por ese amor inefable, por ese amor ágape, por ese amor, Señor, que nos sostiene. Es tu mano poderosa que sostiene a tu iglesia. Y hoy, Señor, nos hemos, Padre bendito, conectados a través de este medio, Padre bendito, para estar bajo ese mismo sentir, bajo esa misma necesidad de oración. Hoy oramos, Padre bendito, agradeciéndote primeramente a ti y reconociendo, Señor, que tú eres el Todopoderoso y que nada está fuera del control de tus manos. Y por eso presentamos en esta mañana, Padre bendito, una petición de oración que tenemos como pueblo cristiano por la vida del pastor Sócrates Olivares de Souza, vicepresidente de la UBLA. Señor, ahí donde él está, Padre bendito, levántalo. Señor, restaura su salud, fortalece su sistema inmunológico, fortalece la vida de su familia,
de sus amigos y hermanos que estamos orando, Padre bendito, para la recuperación de la salud de este pastor. Padre bendito, tú eres el soberano. No es la ciencia, no es la medicina la que puede determinar lo que pasa en la vida de los seres humanos. Padre bendito, tú eres el dador de la vida y a ti clamamos en este día. Por eso estamos muy agradecidos contigo, Señor. Oramos para que en estos próximos minutos también seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ministrando la vida de cada uno de mis hermanos, de cada oyente, de cada persona que se está conectando, Señor. Tú tienes preparado este tiempo, es tu palabra la que se expone, es el alimento tuyo, mi Dios amado, el que desciende de lo alto, y ese alimento, Señor, sirva para crecimiento y madurez espiritual de cada uno de nosotros. Mi Dios amado, yo solo soy el mesero que sirva la mesa de tu pueblo. Solamente comparto el mensaje que tú me has dado, Señor, para tu pueblo. Es tu palabra, Señor, y por eso te pido que sea tu palabra y tu mano en mi boca para exponer tu palabra con denuedo. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada familia que, a pesar tal vez de ser hoy ya afectados con esta situación, Padre bendito, no pierden la fe ni la esperanza, ni quitan la mirada de ti. Fortalece la fe de ellos, honra la fe de tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, porque tu Espíritu Santo va a permitir que esa palabra cale lo más profundo en cada uno de nosotros. Y que esté ahí, Señor, Padre bendito, mi Dios amado, confortando nuestras vidas, refrescando nuestras vidas, y que podamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Qué tiempo precioso de poder estar juntos nuevamente y saber que, a pesar de las circunstancias, hoy estamos una vez más congregados en el nombre del Señor. Tal vez no estamos físicamente juntos, pero sé que el mismo espíritu, el mismo sentir, ese mismo pensamiento, ese mismo amor en el Señor nos une a cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos permite, a través de su palabra, recibir mensaje que va a ser de edificación y fortaleza para cada uno de nosotros. Así que te invito ahora, mi querido hermano y amigo que estás conectado en esta mañana, a que abramos la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 2. Como cada domingo lo venimos haciendo, vamos avanzando de libro por libro. Tanto lo hicimos en el Antiguo Testamento durante todo el año 2019 y este año 2020 no ha sido la excepción. Seguimos avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy tenemos el privilegio de poder recibir el mensaje a través de la carta dirigida a los colosenses. Vamos a ponernos en el capítulo 2, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificados en Él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Qué preciosa palabra. Y espero que cada uno de los que hemos dado lectura en esta mañana podamos hacer propia esta palabra, hacer un rema de esta palabra en nuestras vidas. El tema del día de hoy para la amada iglesia de Cristo tiene que ver con los recursos que el Eterno utiliza para transformar nuestras vidas. ¿Cuáles son esos recursos que Dios utiliza para que tu vida y la mía vaya siendo cambiada dentro de ese proceso que Él prometió un día? Él prometió a cada uno de sus hijos. Cuando tú recibiste a Cristo Jesús en tu vida, desde ese día tu vida no ha sido igual. Y has entrado en un proceso, hemos entrado en un proceso de transformación. Y vamos a irlo observando de acuerdo a lo que el Señor tiene para con nosotros. Pero vamos a hacer, como lo venimos haciendo cada domingo, una introducción importante para que usted también pueda adentrarse más
a la lectura de la palabra y conocer un poco más del libro que utilizamos cada domingo. Hoy el libro de Colosenses nos va a traer también una linda y maravillosa experiencia dentro de lo que es nuestra vida espiritual. Colosas, esta ciudad que estaba en Frigia, en la provincia romana de Asia, lo que ahora es conocida como la Turquía moderna, la cual estaba a unas 80 millas de Éfeso, una pequeña ciudad cercana a la Odisea e Hierápolis, poblada mayormente por gentiles y por una gran colonia judía que se había asentado ahí de la dispersión en Babilonia para el año 223 a.C. Son datos históricos importantes de conocer para poder comprender también el contexto, no solamente bíblico, sino también histórico, de la carta dirigida a cristianos, lo cual hizo también que hubiera una población mezclada de gentiles y judíos en aquella ciudad. La iglesia de Colosas nació durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Esto lo podemos ver de acuerdo a lo que dice Hechos 19:10. Usted puede coger y más luego ir y hacer esa lectura. Pablo no la fundó como algunos han podido evidenciarlo, sino que presumiblemente, de acuerdo a los rasgos identificados, se habla de que fue Epafras y Filemón quienes se convirtieron durante este tiempo y de Éfeso regresaron a su ciudad natal, Colosas, a comenzar la iglesia. Pablo escribió Colosenses, juntos con Efesios, Filipenses y Filemón, que son llamadas las cartas de prisión, ya que según la tradición hemos encontrado información que habla acerca de que Pablo escribió estas cartas en su primer encarcelamiento en Roma entre los años 60 y 62 después de Cristo. Esta es una carta preventiva, ya que en la iglesia de Colosas había una crisis, había una situación bastante particular. Era una iglesia que estaba creciendo, pero al mismo tiempo estaba siendo amenazada por falsas enseñanzas, infiltrándose y pretendiendo envenenar la sana enseñanza, la sana doctrina. Eso era el riesgo que ya había en aquella iglesia en ese entonces. Colosas estaba en un punto geográfico donde convergían todo tipo de religión, filosofías y paganismo, y su gente tenía fama de ser altamente influenciable. Imagínese, si usted trae un poco ese contexto a la realidad hoy en día de muchas congregaciones, podemos darnos cuenta que aún existe gente influenciable, supersticiosa, que fácilmente se fascinaba con lo misterioso y una filosofía combinada entre judaísmo y misticismo pagano, lo que más tarde se convierte en una herejía que llegó a conocerse como el gnosticismo. Era lo que estaba afectando a la iglesia. Estaba afectando el crecimiento de la iglesia, estaba afectando mucho a cada uno de esos hermanos que, así como tú y yo, un día recibimos a Cristo Jesús y nuestra vida comenzaba a ser transformada. Por eso el Señor nos va a hablar el día de hoy a través de su palabra, de los recursos que Él utiliza para que nuestra vida no vaya en retroceso, sino en progreso, que vaya en crecimiento, que vaya en madurez, cada día avanzando. Pablo advierte que había que cuidarse de todas las filosofías, religiones y tradiciones que ponían énfasis en el desempeño humano, aparte de Dios y de su revelación escrita. Hoy en día, la mayoría de las enseñanzas filosóficas hablan acerca de un cristianismo bíblico, entre comillas, camuflando el humanismo secular. Todo se centra en el hombre y a Dios lo abstraes de la ecuación. Esta ha llegado a ser la filosofía fundamental y la religión aceptada en la mayor parte de la educación secular hoy en día. No hace diferencia. Usted va a una institución educativa y usted puede ver que el centro es el hombre. Si usted va a otra institución de educación, sea superior o básica, y se da cuenta que el centro es el hombre. Todo gira alrededor del hombre. Y en medio de todo esto, vemos que se sostienen puntos de vista en la mayoría de noticieros y medios de comunicación de todo el mundo, que todo debe de girar alrededor de la educación secular fundamentada
en el humanismo. Pero ya introduciéndonos un poco también a nuestra lectura del día de hoy, en pleno siglo XXI, se ha desatado una corriente de cambio. La gente quiere cambiar, la gente busca cambiar, la gente busca ser diferente, pero más que buscar cambios internos, solo buscan cambios externos, cambios que están solamente supeditados a lo que tiene que ver con la apariencia física. Se ha desatado también una corriente de cambios más que tecnológicos en la parte física de las personas, y estos cambios que realizan siempre son exteriores, y lo podemos ver a través de lo que hoy en día se puede observar como corrientes de cirugías plásticas u otro tipo de técnicas que están ligados solo a lo superficial. Para ello existen cientos de centros de estética en el mundo que quieren llevar a cabo el sueño o la aspiración de la gente. Pero Dios, a través de su palabra, Él quiere dejarnos en esta mañana algo importante. Él no está muy interesado en los cambios externos que tú hayas comenzado a ver en tu propia vida. Él quiere, no solamente para ti y para mí, sino para toda la humanidad, una transformación interna que comience a evidenciarse externamente de que eres una nueva persona. Y Él va a utilizar recursos importantes que, si tal vez los conocías y te has olvidado de ello, hoy el Señor te va a recordar. Si no los conocías, hoy el Señor te los va a enseñar. Pero lo importante al final del día es que podamos entender y comprender la necesidad de que esos recursos en el día a día sean reales en nuestro caminar. Vamos en esta mañana a ver esos recursos que el Eterno utiliza para transformar nuestras vidas. Y el primero tiene que ver con, para que tú y yo podamos caminar como nuestro Señor, se requiere de las Sagradas Escrituras. Se requiere de este compendio de 66 libros maravillosos que el Señor ha permitido que esté al alcance de las manos de mucha gente en el mundo, para que tu vida pueda ser transformada. Este es el primer recurso que Dios va a utilizar y que utiliza hoy para que tú puedas caminar de una manera distinta. Veamos Colosenses capítulo 2 versículo 6 nuevamente, en la lectura central. Y dice el Señor en Colosenses capítulo 2 versículo 6: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Ahí hay una pausa que es importante. Andad en Él. Qué lindo. Es lo que el Señor nos pide a través de su palabra. Para poder caminar como nuestro Señor, se requiere las Sagradas Escrituras para conocer las instrucciones. Encontramos entonces en el versículo 6, en la última parte, andad, un término en el griego que es peripateo. Y literalmente esta palabra griega significa andar o caminar alrededor. Peri significa alrededor, como en la palabra perímetro. Desde los primeros tiempos, los judíos han usado la palabra caminar o andar para referirse a la manera que uno lleva su vida. Interesante lo que encontramos detrás de este término. Andar. O, como lo hemos podido ver, peripateo. Tiene que ver con la manera en que tú y yo llevamos nuestras vidas. Debemos de recordar que esta carta fue dirigida a la iglesia en Colosas. Esta carta está dirigida a los cristianos. Hoy el Señor te está hablando a ti y está hablándome a mí y está hablando a cada uno de sus hijos, como también esta palabra está llegando a aquellas personas que aún no lo conocen. El Señor nos habla de esa manera en que nosotros estamos caminando delante de Él. A pesar de la circunstancia en la que estemos hoy inmersos, el Señor
hace ver a nuestras vidas cómo estamos caminando. Nos lleva a una reflexión importante, cómo estás caminando. Y podemos nosotros tomar algunos personajes bíblicos en donde encontramos su vida delante de Dios, cómo eran. Enoc y Noé caminaban con Dios. Qué ejemplo de hombres que caminaban con Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 5, 22, 24, Génesis 6, 9. Dios le retó a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Y cómo no vamos a conocer la historia que habla acerca del padre de la fe. El salmista dijo en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Es bienaventurado el hombre y la mujer que camina delante de Dios de manera correcta. Dios juzgó a los israelitas por no caminar según sus estatutos, por no guardar sus leyes. Entonces podemos darnos cuenta que este término en esta mañana nos trae la reflexión de cómo estamos caminando delante de Dios, cómo está nuestro estilo de vida delante de Dios. Por eso el Señor utiliza la palabra, para que sea la palabra confrontando con nuestros actos diarios y poder sacar al final de cada día el resultado si es que estamos agradando a Dios con nuestra manera de vivir. Ahora, el apóstol Pablo le dice a estos cristianos colosenses que caminen en Cristo, que se unan a Cristo, que vivan como Cristo. Quisiera Él que vivan como aquellos hijos de Dios que tenían que cumplir todos los lineamientos que Dios había dado a través de su palabra. Y esto es correcto que lo hagan, porque si tú y yo hemos nacido de nuevo, hemos nacido otra vez, hemos nacido de arriba, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3, por la sepultura y resurrección en el bautizo, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, tenemos nosotros la necesidad de caminar como Cristo lo demanda para sus seguidores. Les dice, dirigiéndose a los cristianos colosenses: habiendo resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Donde entonces conocemos ese tipo de caminar, ese tipo de accionar, solo a través de la palabra. Por eso Dios va a utilizar la palabra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Dónde encontramos ese consejo? En la palabra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra. Muchas veces, en medio de las situaciones adversas, el cristiano flaquea porque no está caminando de acuerdo a la palabra. La palabra es un recurso sumamente importante que Dios utiliza para que tu vida vaya siendo transformada de manera progresiva y creciente a la estatura del varón perfecto. Dios hace al ser humano cambiar. Su manera de pensar cambia. Cuanto más estamos llenos de la palabra de Dios, más nuestra vida va a ser transformada, va a ir cambiando constantemente. Pero si quitamos de nuestra vida la palabra de Dios, entonces, ¿de qué transformación, de qué cambio, de qué manera de pensar, de qué manera de hablar vamos a estar nosotros hablando al final del día? Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos un poquito más adelante. Y encontramos esta otra carta, que es una porción muy conocida, que la sabemos, la utilizamos, la hemos compartido, pero hoy el Señor quiere recordarla. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, y esto es importante, ese es el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto. Esa palabra significa madurez, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra es inspirada de Dios. Toda la escritura está inspirada por Dios. En otras palabras, podemos decir que esta palabra inspirada es confiable y debemos de leerla, debemos de aplicarla a nuestras vidas. No vamos a encontrar
mejor consejo que el consejo de Dios para nuestras vidas. No vamos a encontrar en libros de filosofías, no vamos a encontrar en libros de historias, no porque no sea bueno conocer la historia, sino que no vamos a encontrar en ninguna de esas fuentes lo que necesitamos para que nuestra vida siga siendo transformada. Es nuestra protectora la palabra de Dios de aquellas enseñanzas falsas y es nuestra fuente de dirección de cómo vivir. ¿Cómo estás viviendo hoy en medio de esta cuarentena? ¿Cómo estás viviendo hoy en medio de esta circunstancia adversa? ¿Dónde está la fuente de instrucción del diario vivir para ti? Si no es a través de la palabra de Dios para poder resistir todo lo que estamos viviendo. Es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Dios quiere mostrarle lo que es verdadero a cada uno de sus hijos. Quiere equiparlos para que vivan para Él. Hazte la pregunta en este día, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando tal vez en medio de esta situación? Antes decíamos no tenemos tiempo, el ritmo de vida que tenemos es demasiado agobiante. Pastor, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para esto. Y solamente cogíamos ciertas cápsulas. A veces íbamos por ahí en el carro y escuchamos una lectura o a veces un devocional. Pero hoy el Señor hizo un pare en tu vida y en la mía para que nos adentremos más y más al estudio de la palabra. Porque es esta palabra el recurso que Él está utilizando para ir transformando nuestras vidas. Hay que leerla con regularidad, descubrir esa verdad que Dios nos ha puesto para que seamos libres. Porque la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dará seguridad a nuestras vidas y nuestra fe seguirá creciendo. En medio de todo esto, también el apóstol Pablo habla acerca de que en este libro, cuando él se dirige a los romanos, habla acerca de que las escrituras nos va a permitir tener confianza y esperanza en todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Vamos al libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Retrocedamos un poquito en el canon bíblico. Romanos 15, versículo 4. Y dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es en la palabra de Dios donde vamos a encontrar esperanza. O sea, un cambio a través de su palabra para cada uno de nosotros. Es importante recalcar que la palabra de Dios en nuestras vidas tiene que ir calando, tiene que ir sacando todos esos pensamientos vanidosos que muchas veces tenemos en nuestras cabezas, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Y necesitamos ir almacenando la palabra de Dios, almacenándola cada día más y más en nuestras vidas. Lo segundo que el Señor también utiliza como recurso para transformar nuestras vidas es que para que nuestra vida de fe vaya creciendo, el Eterno va a utilizar al Espíritu Santo. Primero utiliza su palabra, la palabra de Él, pero también utiliza el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, en la primera parte del versículo 7 dice: arraigaos y sobreedificaos en Él y confirmaos en la fe. Para nuestra vida de fe, para que nuestra vida de fe vaya creciendo, el Eterno utiliza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros nos da el poder que necesitamos para que nuestras vidas vayan cambiando progresivamente, vayan siendo transformadas progresivamente. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11 dice lo siguiente. Romanos 8, 11, dice el Señor: lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo es promesa de Dios o garantía de vida eterna para quienes creen en Él. Si tú y yo
tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, el Espíritu Santo está en nosotros por fe, y por fe estamos seguros de que viviremos con Cristo por la eternidad. Segunda de Corintios 3:18, vamos un poco a movernos para esta carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, en la segunda epístola. Dice lo siguiente el Señor: por tanto, nosotros todos, mira la importancia de la pausa que hace, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios busca hacernos semejante a su Hijo Jesucristo. Al ser como Jesús, también experimentamos ese gozo. Es lo que tenemos en este día, a través de la palabra de Dios, que ir examinando cómo el Espíritu Santo ha ido siendo sumamente necesario en nuestras vidas para ir cambiando, para ir transformando cada día esas áreas de nuestras vidas que tal vez necesitaban esa mano divina de Dios. Cuando hablamos de áreas, podemos hablar del área de nuestras relaciones con los demás, de nuestras relaciones con Dios, de nuestra relación incluso con uno mismo. Hay áreas como el sentimiento, hay cicatrices a veces de amargura, hay a veces pensamientos de frustración en las personas que necesitan puestas en las manos de Dios. También encontramos en Filipenses como referencia, Filipenses 1:6, que dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó en ti y en mí la buena obra? Jesús. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La va a perfeccionar. Dios, que comenzó la buena obra en nosotros, continuará a través de nuestra vida y la terminará cuando le veamos cara a cara. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Y esa obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él, cuando un día le recibimos en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ahora es el Espíritu Santo que vive en nosotros, capacitándonos para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Quien da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que Dios utiliza cada día en nuestras vidas para ir transformando todas las áreas de nuestras vidas, nuestro ser integralmente. Y al hablar de cambio interior en nuestras vidas, qué mejor cuando lo experimentamos, cuando venimos a Cristo y todas las cosas son hechas nuevas. ¿Quién cree que puede hacer que todas las cosas en nuestras vidas puedan ser nuevas? Si antes tu carácter era de intolerancia, era sanguíneo, era colérico, y cuando vienes a Cristo Jesús, ¿quién cree que va a ir transformando ese carácter? Es el Espíritu Santo. Por eso no hay excusa en los cristianos cuando dicen: es que yo nací así, es que mi padre fue así, es que a mí me criaron así. Está bien si no has nacido de nuevo, pero si nacimos de nuevo en Cristo Jesús, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es el Espíritu Santo de Dios que va a ir haciendo nueva cada cosa en tu vida. Por eso es importante que nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de expresarnos hacia los demás cambia. No podemos andar por ahí con la etiqueta de ser cristianos y querer vivir como el mundo vive, porque eso no es entonces un hijo de Dios. Un hijo de Dios va a ser transformado. Dios va a utilizar a su Espíritu obrando, porque desde el día que recibimos a Cristo Jesús y el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Los cristianos somos nuevas criaturas desde nuestro interior, y eso se refleja en el exterior, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de responder. No puede ser posible que, a pesar de lo que estamos viviendo hoy en día, todavía muchos cristianos quieran pensar de una manera distinta. Porque lo que se viene tiene que ver también con el tercer recurso que Dios utiliza para transformar vidas. El Espíritu Santo nos da la vida nueva y ya no seremos los mismos jamás.
No hemos sido reformados, rehabilitados o reeducados. Somos una nueva creación y viviendo en unión vital con Cristo Jesús por medio de su Espíritu. Es lo que Dios nos dice en esta mañana. Pero también, como lo decía hace pocos segundos, el tercer recurso que Dios utiliza es la enseñanza por medio de las circunstancias de la vida. Circunstancias. Habrán circunstancias muy particulares que tendrán que ver con lo que tú experimentas como individuo, pero también hay circunstancias colectivas como las que estamos viendo hoy en día. Colosenses capítulo 2, en la última parte del versículo 7 dice: así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque el mismo apóstol Pablo habla en Tesalonicenses que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que dar gracias a Dios en todo momento, porque esa es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso, el Eterno nos enseña por medio de las circunstancias de la vida. Estos tres recursos, el primero tiene que ver con la palabra, el segundo tiene que ver con el Espíritu Santo, pero el tercero tiene que ver con las circunstancias. E incluso Dios utiliza las circunstancias para que aquellas personas que antes le daban espalda, aquellas personas que antes no le daban el tiempo, aquellas personas que antes no querían saber de Dios, hoy son las que más desesperados están por escuchar el mensaje de salvación. Son los que primero se conectan, son los que más están buscando de Dios en estos tiempos, porque las circunstancias que Dios está utilizando ha doblegado muchas vidas, no solamente de los que no son cristianos, sino también de aquellos que se identificaban como cristianos. Romanos 8, 28, 29 dice lo siguiente. Una porción conocida, una porción utilizada para muchos como un estandarte, para otros una porción a veces incomprensible. Pero lo que sí sabemos es que esta palabra es viva y esta palabra es eficaz. Y es el Espíritu Santo el que te ayuda a discernirla. Y dice Romanos 8, 28, 29 lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, subráyalo. Los que aman a Dios. Dilo conmigo. Y si tienes a alguien al lado tuyo. Los que aman a Dios. Todas. Subraya nuevamente. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta situación que estamos viviendo, esta situación agobiante, asfixiante, y digo asfixiante también por toda ese tipo de información que suben en las redes sociales, los medios televisivos nacionales e internacionales que solo pasan hablando de lo que está ocurriendo. La información oficial, la información no oficial, información correcta, información incorrecta. Llegan mensajes respecto a la cura, llegan mensajes respecto a la realidad de lo que pasa en las calles. Bueno, esto llega un momento a asfixiar la vida de muchas personas. Pero usted se ha puesto a pensar, a pesar de que lo hemos recalcado en varias entregas ya anteriores a esta, nada llega al creyente, nada llega a los hijos de Dios sin el permiso y el control divino. No solo llegarán cosas buenas a los hijos de Dios, no solo llegarán bendiciones, hermanos, no solo llegarán buenos tiempos, no solo llegarán apogeos de buenas cosas, sino que también llegarán situaciones difíciles, llegarán problemas, llegarán crisis a nuestras vidas. Yo siempre me recuerdo la parte final del Sermón del Monte en Mateo 7. Cuando tú puedes llegar a ese punto de reflexión, después del Señor de haber compartido la palabra a tanta gente que lo seguía, mucha gente lo seguía al Señor. Pero al final Él siempre
nos hace ver lo importante de todo lo que se puede resumir. Al que oye y hace, le comparo a un hombre prudente, que cuando viene la tempestad, viene la adversidad, viene la tormenta, su casa no se va a venir abajo, su vida no se va a venir abajo, su familia no se va a venir abajo, no porque dependa de él, sino porque está sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Y el que escucha y no hace, ese es insensato, ese es imprudente, que le llega las mismas circunstancias adversas, las mismas tormentas, y su casa sí se va a venir abajo, porque está confiado en sí mismo. Hay la autoconfianza, no solo su casa, sino también su familia, lo que representa, porque ha edificado sobre arena, sobre terreno inestable. Y es así como nosotros podemos llegar a comprender que las pruebas, las adversidades, las crisis, no solo llegan al que no es cristiano, también le llegan al cristiano. Pero esto dentro del propósito divino de Dios. Nosotros tenemos que saber que las cosas difíciles, cuando llegan problemas a nuestras vidas, tenemos que volvernos a Dios y tenemos que enfrentar la crisis de manera frontal, de manera valiente, de manera que podamos estar confiados para perseverar. Que usted y yo podamos estar confiados delante de Él. Por eso el Señor dice, confiad perpetuamente en Jehová. Confiad perpetuamente en nuestro Padre Celestial. Dios hace posible que todas las cosas, no solo los incidentes aislados, redunden en nuestro bien. ¿Acaso en medio de todo esto que estamos viviendo no hay cosas positivas para la familia, no hay cosas positivas para la iglesia, no hay cosas positivas para la sociedad? Sí, hay cosas dolorosas que no las podemos sacar de nuestro análisis, pero también hay muchas cosas positivas. Y si hay dolor, no es porque Dios ha causado el dolor, sino que el hombre se ha alejado de Dios. Mucha gente pregunta, ¿y dónde está Dios en medio de este problema, en medio de esta crisis mundial? Dios está en el mismo lugar. Dios está en el lugar donde usted lo ha dejado. Y muchas veces la gente lo ha dejado fuera de sus vidas y ahora se preguntan, ¿dónde está Dios? Dios va a utilizar las circunstancias adversas para llevar a reflexionar a las personas, para que las personas también puedan madurar y ser transformadas. Cuando tú sacas a Dios de tu vida, nada bueno va a venir. Pero si tú estás con Dios, si Dios está en tu vida, a pesar de que vengan estas situaciones tan negativas, ¿qué va a pasar? Vamos a estar quietos y confiados, porque tenemos a alguien que sale delante de nosotros a pelear la buena batalla, a enderezar todo camino torcido, a derribar toda puerta de bronce. Aquel que nos lleva tomado de la mano derecha y nos dice, no temas y no desmayes, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios hace posible que todas las cosas, no solo los incidentes aislados, redunden en nuestro bien. Esto no significa que todo lo que nos pasa es bueno. Lo malo sigue prevaleciendo en este mundo caído, pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias negativas y ponerlas a nuestro favor. Tengamos presente que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y podemos observar esta misma promesa, que no es para todos. Cuando leemos Romanos 8, 28, 29, sabemos que es para los que aman a Dios y forman parte de sus planes divinos. Se convierte para bien para aquellos que están en los planes de Dios. Los llamados son todos los que el Espíritu Santo ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, que se han arrepentido, que han venido a los pies de Cristo. Estas personas ahora tienen una nueva perspectiva, ya no como creación, sino como hijos de Dios, una nueva mentalidad de la vida. Confiamos en Dios, no solo en los tesoros, no en los tesoros de la vida. Ahora no buscamos la seguridad en la tierra, buscamos la seguridad en el cielo. Aprendemos a aceptar el dolor y la persecución, no a lamentarnos, porque Dios está con nosotros. Jeremías 20:11, por favor, vamos al libro en el Antiguo Testamento de Jeremías, capítulo 20, versículo 11. Yo sé, y estoy muy seguro que usted tiene subrayado este versículo. En el 20:11 dice lo siguiente: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Quién está con usted? ¿Quién está conmigo? ¿Quién está con su pueblo? El Dios Todopoderoso, Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos.
Él dice, está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, esa enfermedad que nos persigue tropezará, esa crisis económica que nos persigue tropezará y no prevalecerán, dice, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Estos son los recursos que Dios utiliza para irnos transformando. Esta es una manera de ir viendo nuestra vida cristiana, la palabra, el Espíritu Santo y las circunstancias en la vida. ¿Por qué no vemos a Dios en medio de los problemas? Esto usa Dios para lograr cambios que necesitamos. Y hemos estado utilizando en los últimos mensajes el libro de Hebreos. Quiero nuevamente traerlo acá, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Y vemos en el libro de Hebreos lo que es importante que usted lo llegue a matizar en su vida. Es importante matizarlo, porque a veces nos olvidamos de esto. Hebreos 2:10 dice lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Dios utiliza las aflicciones. Hebreos 5:8, referencia, dice, y aunque era hijo, refiriéndose a Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aquí Dios nos dice que Jesús se perfeccionó a través de su sufrimiento. Voy a hacer un paréntesis. Voy a poner un ejemplo. Usted o yo, que estamos tal vez por la cuarentena subiendo un poquito de peso, solo un poquito estamos subiendo. Termina la cuarentena y lo primero que hacemos es inscribirnos en el gimnasio, en el que usted quiera, en el de mayor confianza para usted. Nos vamos a inscribir para que nuestro cuerpo tenga nuevamente esa forma escultural y esbelta que teníamos antes de la cuarentena. Bueno, el instructor le da las indicaciones para que usted utilice los equipos, las pesas y demás instrumentos. Todas las instrucciones están ahí. Todas las reglas están sobre la mesa. Usted pagó la matrícula, usted está invirtiendo aparentemente el tiempo y usted ha recibido todas las instrucciones. Pero usted toma una gran decisión también y decide cruzarse de brazos y no hacer nada. Se acuesta en el sofá de recepción del gimnasio durante la hora o las 2 horas. ¿Qué creen ustedes que pasará con nuestros cuerpos? ¿Qué pasará con su cuerpo? ¿Qué pasará con mi cuerpo? Exactamente eso. No va a pasar nada. Nada va a pasar. La gente quiere ser perfeccionada, pero no quiere sufrir. No quiere enfrentar la crisis. No quiere pagar un precio y quiere ser perfeccionada. Usted se puede poner a pensar esto. Quiero resultados distintos, pero quiero seguir haciendo lo mismo. Eso es locura. Eso es locura. Las circunstancias de la vida nos perfeccionan. Estas circunstancias adversas que estamos viviendo. Aprender a valorar lo que Dios nos ha dado, comenzando por la familia, comenzando por la congregación donde tú antes asistías, comenzando por valorar la palabra de Dios, valorar el tiempo, valorar tu trabajo, valorar lo que te habías propuesto en el Señor. ¿Cuántos planes se quedaron en papeles, en pensamientos? ¿Cuántas aspiraciones solo se quedaron en eso? Porque no hemos avanzado lo suficiente, porque no hemos utilizado la palabra, porque no hemos hecho una vida de oración e intimidad con el Señor, porque al Espíritu Santo no lo hemos tomado en cuenta. Porque las circunstancias alrededor de nuestras vidas muchas veces ha sido, esta es una señal para mi vecino, esta es una señal para mi hermano que está acá, esta circunstancia le está mandando una directa allá o una indirecta por acá. Pero a veces no nos damos cuenta que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Dios hará lo que tiene que hacer para perfeccionarnos. Dios hará en mí, hará en ti lo que Él quiere hacer. Pero hay algo importante, no vamos a cambiar
solo porque Dios nos asista. También tendremos que hacer nuestra parte. Dios hace su parte y en esta mañana lo está haciendo, está compartiendo su palabra. Dios está llevando su mensaje. Dios está dando las instrucciones, como aquel dueño de gimnasio. Pero usted y yo tenemos que decidir si vamos a hacer nuestra parte. Y debemos de empezar por escoger si creemos o no esta palabra. Debemos de empezar por comprender si en este día escogemos depender de Dios en cada momento de nuestra vida. Debemos de decidir en este día si vamos a permanecer o no en Dios. Si traemos el Evangelio de Juan a nuestra memoria, capítulo 15, versículos 4 y 5, dice el Señor, y lo leo para que usted lo pueda tener anotado: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estamos escogiendo, primero, creer lo que Dios nos manda en su palabra. Segundo, estamos escogiendo depender del poder de Dios en cada momento. Si tú en medio de esta situación te abres de Dios, no vas a permanecer. Pero si tú en medio de la crisis, de la adversidad, has decidido depender ahora más que nunca de Dios, vas a soportar y vas a salir victorioso. Vas a poder heredar esa corona de vida. Pero también necesitamos escoger cómo vamos a responder ante las circunstancias. Ustedes y yo no podemos elegir lo que va a pasar en nuestras vidas. No podemos tomar el control. Y cuando la gente no aprende a vivir esta realidad, se llena de ansiedad, porque quiere tener el control de lo que va a pasar mañana o más luego. Pero tú y yo no podemos. Por eso dice el Señor: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal. En otras palabras, el día de hoy hay que vivirlo como si el Señor viniera hoy por nosotros. Aprendamos a escoger cómo respondemos ante las circunstancias adversas. La amargura es una decisión, pero no es una opción para los cristianos, porque los hijos de Dios estamos llamados a vivir en gozo. Estamos llamados a vivir delante de Dios, adorando, alabando con corazones agradecidos y acciones de gracias que tenemos que presentar todos los días. Un corazón amargado no podrá presentar nunca acciones de gracias delante de Dios. La vida continúa y uno debe de enfrentar todas las situaciones adversas. Como hijos de Dios no estamos solos. Como hijos de Dios estamos con aquel que se levanta delante de nosotros como poderoso gigante. El Señor quiere transformar nuestras vidas cada día, porque es una promesa de Él y está utilizando su palabra, su espíritu y las circunstancias para que tú y yo podamos verlo. Es importante, amado hermano, que el día de hoy puedas hacer una autoevaluación y tú puedas mirar en la línea del tiempo, desde el día que recibiste a Cristo Jesús hasta la presente fecha, si en tu vida ha habido crecimiento o estancamiento. Pero si ha habido estancamiento, no es culpa de Dios. Si ha habido decrecimiento, no es culpa de Dios. Es tu responsabilidad. Y hoy el Señor te dice: no es tarde, hay esperanza. Yo estoy utilizando los recursos para que tu vida sea transformada. Utilizo mi palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y parte el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Utilizo a mi Espíritu Santo que mora en ustedes, porque es el que los consuela, es el que los ministra, es el que los redarguye, es el que les enseña, es el que les testifica, porque ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Pero también utilizo las circunstancias, porque es necesario muchas veces hacer un alto. Es necesario que nosotros podamos valorar y revalorar todo a nuestro alrededor, como lo que Dios nos ha dado: la vida, la salud, la familia y la oportunidad de poder ser instrumento de Dios, de bendición en esta tierra al que más lo necesita. Dios nos dice en esta mañana, amado hermano, y es importante que tú decidas hacer lo correcto. Dios está haciendo su parte y tú
harás la tuya. Hoy es el día que Dios nos da para esta reflexión. Yo quiero invitarte, amado hermano y amigo, a que podamos orar para poder concluir este tiempo de bendición, este tiempo que solamente Él, a través de su palabra, nos da el refrigerio, nos da el alimento que necesitamos. Quiero que tú y yo podamos tener este tiempo para cerrar con una palabra de gratitud, con una palabra de bendición, con una palabra en donde tú también, ahí en el lugar donde te encuentres, puedas reconocer cómo está tu vida delante de Dios. Que puedas reconocer si has venido viviendo y experimentando ese crecimiento en tu diario vivir. Tal vez hay muchas áreas que necesitan ser entregadas a Dios y tú tienes que ponerlo en consideración delante de Dios. Gracias a Dios por este tiempo. Padre eterno, Padre de bondad y misericordia, te alabamos y te bendecimos. Te damos la honra y la gloria a ti, mi Dios y mi Rey, porque tú has hecho posible que en esta mañana este siervo inútil sea de utilidad en tus manos para poder llevar el mensaje a las naciones, para poder llevar el mensaje a cada hogar. Que hoy, Padre bendito, mi Dios amado, en cada hogar está representada la iglesia tuya, porque somos la iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y hoy más que nunca, Señor, estamos muy agradecidos por tu amor, por tu protección, por tu cuidado, porque a través de tu palabra, Señor, manifiestas el interés tuyo por preservarnos, porque cada día seamos mejores hijos tuyos, porque cada día podamos ver las riquezas que tú tienes preparado para tu pueblo. Hoy, Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias por el alimento espiritual a nuestras vidas. Gracias por tu palabra poderosa que ha llegado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre bendito, porque tu Espíritu Santo ministra en nuestras vidas. Gracias porque en medio de la situación en la que vivimos, Señor, tú estás con nosotros y no nos sentimos abandonados. No nos sentimos solos. Nos sentimos protegidos. Nos sentimos bendecidos. Nos sentimos amados. Tal vez para el hombre natural esto sea locura, pero para nosotros, Señor, realmente es una bendición, porque nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Esa fe, Señor, que necesitamos cada día para poderte agradar, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por cada familia, por cada hermano que hoy prendió su celular, por cada hermano que hoy utilizó su computadora, por cada hogar donde se pudieron reunir y tal vez a través de ese pequeño artefacto poder ver en una pantalla pequeña o en una pantalla mediana o grande este mensaje que tú tenías preparado para sus vidas, que cale en la vida de cada uno de ellos de manera profunda y que podamos compartir lo que de gracia hemos recibido. Gracias, Señor, por esta bendición maravillosa. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque no hay nada más maravilloso que sentir tu presencia en nuestras vidas, sentir tu amor. No hay nada más maravilloso que sentir, Señor, mi Dios amado, que nos amas. Señor, mi Dios amado, solo por tu gracia y tu benevolencia infinita, hoy tenemos la oportunidad de poder agradecerte. Gracias por cada oración contestada. Gracias, Señor, porque hemos orado por muchos hermanos, por gente que no conocemos también, y hemos recibido buenas noticias. Señor, Padre bendito, la oración del justo puede mucho. La oración de fe sanará al enfermo. Pero también reconocemos, Señor, Padre bendito, que tú eres el que tienes la última palabra, tú eres el soberano. Y vemos, Señor, que estas circunstancias adversas están provocando una reacción positiva dentro de la iglesia. Aspiro, Señor, en el nombre de Jesús,
y lo digo con todo mi corazón, que después de que pase toda esta tormenta, podamos ver una iglesia cristocéntrica avivada, una iglesia cristocéntrica creciente, una iglesia cristocéntrica cada día vivificada en el nombre de Jesús. Somos la iglesia de Cristo y te agradecemos, Señor, por esta bendición. Bendiciones para cada uno de mis hermanos que nos están escuchando en sus hogares, por los amigos que se han conectado, por aquellas personas que hoy han recibido esta palabra y quieren experimentar ese cambio de vida, ese cambio de pensamiento. Solo esto es posible si tú ahí donde te encuentras haces una oración maravillosamente importante, una oración sencilla, pequeña, pero de gran impacto que trasciende en el tiempo y el espacio. Y es que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que sin Dios, que sin Cristo Jesús no tienes vida, y que recibes a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, y que puedas pedirle a Dios la oportunidad de aquí en adelante de poder compartir a ese Cristo vivo que ahora mora en tu vida. Si tú vienes a los pies de Cristo, tu vida no va a ser más fácil, tu vida no va a ser más sencilla, tu vida va a ser diferente, porque ahora tus fuerzas y tu aliento de vida solo viene por medio de Cristo Jesús, quien prometió darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque sé, Padre bendito, Padre Santo, que estás haciendo grandes cosas en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quiero compartir también con ustedes, amados hermanos, los anuncios para esta semana. Y es importante que usted y yo tengamos presente que tenemos una cita este día martes a las 8 de la noche para nuestro tiempo de oración. Martes a las 8 de la noche en nuestro tiempo de oración. El día jueves a las 8 de la noche en nuestro tiempo también de estudio bíblico. Pero esta semana también, amados hermanos, el viernes 10 de abril, vamos a tener un tiempo especial en el espacio de 10:30 hasta las 11:30 o un poquito más, yo creo. Vamos a tener nuestro tiempo de las 7 palabras. Así que te animo desde ya. Si pensabas que te ibas a perder esta bendición, pensaste mal, porque Dios ha puesto en nuestro corazón de que tenemos que seguir predicando la palabra. Y cada espacio que tenemos es una oportunidad para que la palabra de Dios pueda llegar a muchas vidas y puedan ser transformadas. Así que el viernes 10 de abril también tendremos a las 10:30 nuestro tiempo de las 7 palabras. Vamos a tratar de tener un tiempo también especial de alabanza. Estamos coordinando para que esto sea posible. Y pues posterior, no dejar pasar por alto, los jóvenes se están reuniendo en su espacio sabatino, en el horario que ellos a través del WhatsApp y del Facebook están compartiendo. Así que también animo a los jóvenes a que se unan a este tiempo también. El Ministerio Conexión también de Adolescentes también tiene por medio de las redes su tiempo. Hermano, la iglesia no ha parado, la iglesia está trabajando, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y también quiero compartirte, mi amado hermano, que todas estas actividades necesitan estar en tus oraciones. Que el Señor nos provea los recursos, que no se caiga el internet, que no se afecte nuestra salud y que podamos siempre compartir estos links para que muchos más sean bendecidos. Así que anunciando todo esto, amado hermano, recuerda, martes de bendición a las 8 de la noche, estudio bíblico el día jueves a las 8 de la noche, el tiempo de las 7 palabras las vamos a tener el día viernes 10 de abril a las 10:30, el día sábado no se olviden también de conectarse con los jóvenes y el domingo pues tenemos también nuestro espacio a las 10:30 en ese culto de resurrección, un tema precioso que el Señor también tiene para cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, ha sido un tiempo de bendición, un tiempo precioso,
Vamos a seguir orando en constante oración. El pueblo de Dios no baja las manos. Tenemos que seguir orando para que el Señor obre y haga un milagro en medio de toda esta situación totalmente difícil que vive el mundo entero. Amados hermanos, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y recuerda que eres un hijo de Dios y somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Shalom.